Muchísimas gracias. Estamos el día de hoy con un invitado muy especial para mí en lo personal y para Escritores Haciendo Cosas, que va llegando, por cierto, de la madre patria. Y bueno, antes de que él mismo tome el micrófono y se apodere de él, quiero hacer una pequeña presentación. Si hablamos de Escritores Haciendo Cosas, nuestro invitado nos dará mucho material y de eso estamos seguros. Nacido en el año 62, cuando Carlos Fuentes publicaba Aura y Octavio Paz su poemario Salamandra, quizá o no, eso marcó un destino para Jorge F. Hernández, quien asegura que la F es muda, pero nosotros sabemos que esconde un Fabricio en la consonante. Escritor que navega en el cuento, la novela, la publicación periodística, el dibujo, el ensayo y muchas otras cosas. Su más reciente novela, porque nunca su última, es Un bosque flotante, donde la memoria se vuelve un espacio infinito por donde nosotros podemos colarnos de alguna manera. Jorge, bienvenido a Escritores Haciendo Cosas. Puta, qué bonita presentación. Me dieron ganas de abrazarme a mí mismo. Muchas gracias. No, al contrario. Es de las mejores páginas que se han hecho para retratarme. No, al contrario, Jorge. Gracias. No, un gusto, un placer. La verdad que este proyecto nos entusiasma muchísimo poder platicar con escritores que nos gustan, que hemos leído, que conocemos y que sobre todo tienen esa facha de escritor, porque eso se ve, eso se siente, eso se escucha, y facha no se toma como una cuestión ideológica, despectiva, ¿no? Bueno, yo parezco dueño de una pizzería, prófugo por el peinado, pero yo quiero elogiar las ocurrencias que nos unen. En primer lugar, la sola combinación de Escritores Haciendo Cosas honra al oficio. Porque los escritores somos personas en todos los idiomas que hemos padecido desde niños, que nos digan los parientes: oye, tú que no estás haciendo nada, ven y carga los chescos. Y estoy escribiendo, ¿no? Entonces eso nos honra. La otra es que por lo visto también creo que nos unen estas raras coincidencias que mencionaste del año de mi nacencia. Así es. Sí, yo sí creo que por algo. Yo me casé con una mujer que se llama Aura, es la madre de mis hijos, que son músicos, y trabajé con Octavio Paz, convirtiéndome yo mismo en una salamandra. Inalcanzable. Por cierto. No, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, a ver, a mí no me gusta decir, Jorge, preséntate, eso obvio no, por eso inicio o quiero iniciar todos los programas haciendo una breve reseña de las personas que admiro, como ya lo comenté, y también me gusta comenzar por el final, no tanto por el principio como comúnmente se hace. Y el final, o lo más reciente, digamos, es Pérgamo. Para mí, Pérgamo, una librería en Madrid, la librería más antigua de Madrid, que actualmente eres librero de Pérgamo. Sí, cuéntanos un poco. Y yo vivo un cuento de hadas. Bueno, he vivido muchos cuentos de hadas en mi vida. Algunos de ellos fueron romances de amores contrariados. Otras fueron ilusiones novilleriles que yo quería ser figura del toreo. Y luego peso más que los toros que maté. La última vez que alquilé un traje verde y oro, un cabrón en sol gritó: "¡Pareces chile relleno!". Y entonces dije, yo ya no me voy a dedicar a esto. Hace poco más de un año yo quedé desempleado. Yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo por representar a México en la Embajada de México ante el Reino de España, y hubo una serie de circunstancias muy desafortunadas que se pudieron haber resuelto con simplemente decir: por su obesidad y por motivos de salud, Jorge Hernández vuelve al gimnasio. Pero quisieron hacerla de tos, se armó un pedote, y lo que sí es cierto es que yo cuento con millones de voces que me han abrazado y me mantuvieron vivo, y vine a la FIL y tuve oportunidad de contestarle al señor Marx Arriaga con 1000 promotores de la lectura que gritamos al unísono: se lee por placer.
y yo traía pañal para adulto, porque ese tipo de cosas pueden aflojar los esfínteres. Andaba yo desempleado y andaba yo muy tristón en una tarde invernal, y me llamó un mexicano que ha preferido no decir su nombre y que ha tenido la generosidad de invitarme a trabajar en una librería que en realidad rescató él. El equipo ahora somos 4. Yo contraté a Pablo Cerezo, que es un joven que asistió a una conferencia que yo di en la Universidad Complutense, okay, y fue el único güey que me hizo preguntas y que se interesó por saber qué era México, okay, y está aquí ahora en la FIL, en su primer viaje a México, wow, porque se lo prometí, le dije, yo te voy a llevar a México. Vas conmigo. Y además le di chamba, acaba de terminar sus licenciaturas, 2 al mismo tiempo, y contratamos también a Irene Recabarren, una peruana que es la que nos está manteniendo el fuerte mientras estamos en Guanatos. Excelente. Entonces, la gran ironía es que el guante blanco es, digan lo que digan, yo vendo libros, yo leo, okay, escribo y dibujo. Se acabó. Así te describirías. Eso soy yo. Y seré, ya como Gepetto, pienso envejecer en Pérgamo, con Cerezo, porque además, fíjate, los libreros tienen 76 años de edad y son madera de cerezo. Okay. Entonces es obvio que son familiares de este joven y por eso lo tuve que contratar de librero. No, de lujo, la verdad que pues estás armando un buen team ahí en Pérgamo y creo que se nota, la he podido seguir en redes sociales, están haciendo un trabajo muy interesante y pues Pérgamo está en la FIL, ¿no? Sí, está en la FIL y estamos enganchando escritores que van a pasar por Madrid, porque aunque no cabe mucha gente, es muy pequeña, claro, pero sí caben pues quizá 25 personas sentadas y otras 15 de pie. No, bueno. Hace unas semanas mi hijo Santiago mostró su fervor por Proust y retacó el lugar ahí de magdalenas y té de jengibre. Y también ahora para la fecha de Halloween, sí, estuviste con algunos cuentos de terror, con niños, ¿no? ¿Sí? Y los asusté tanto que terminaron por pedirme leer ellos y me asustaron a mí. Saliste corriendo. Pinches chamacos. El próximo día 21 va a ser una lectura muy rara porque la he hecho cuando se me ha concedido ser tutor en el FONCA, sí, en la Fundación para las Letras Mexicanas. Yo cada año leo en realidad ellos son mis tutores, yo soy el becario, gente que ahora son escritores ahora muy famosos, como Valeria Luiselli, Verónica Gerber, Hernán Bravo, Pablo Duarte, a tantos que admiro. Yo les leía la canción de Navidad de Dickens, como se la leía a mis hijos. Y entonces ahora voy a hacer un número dickensiano en pleno Pérgamo, espero que caiga algo de nieve, con todos esos niñitos que viste en el video de Halloween. Claro, no, está increíble, la verdad que es un trabajo muy interesante, sobre todo por la historia, ¿no? De Pérgamo. Hemos podido darnos cuenta que por el tema de la pandemia tuvo que tener algunas... y se iba a convertir, ¿no?, en pizzería. Todas las ofertas que les habían hecho a las dueñas eran con el afán de tirar las estanterías y volver ese espacio pues una pizzería rápida, es decir... Sí, claro, de comida rápida. Sí, pero no de sentarse ahí porque no hay espacio, solo para llevar. Sino solo para llevar. No, bueno. Y esto dolió mucho en el barrio y dolió mucho en el alma española, porque Pérgamo, durante la dictadura franquista, fue una librería libertaria, era un foco rojo, era sede de lo que podríamos llamar el exilio interior, porque siempre hablamos del exilio que vino a México. Sí, pero ¿qué pasó con los que no pudieron salir? Y entre ellos los alumnos del Instituto Ramiro de Maeztu, que compraban sus útiles escolares en Pérgamo, y que ahora son abuelos que compran libros para sus nietos. Esos niños que viste, que yo les leo, son nietos de niños que aprendieron a leer en Pérgamo. Entonces, se cierra la guinda, yo soy Santa Claus, estoy a tus órdenes. Pues qué bueno, esperemos. Y me divierto mucho vendiendo libros porque hablo de los libros y dejo que me hablen también. ¿Por qué una señora quiere seguir leyendo a Elena Ferrante, por ejemplo? Entonces yo me entero de quién fue Elena Ferrante y también me pongo a leer un poco para tratar de estar al día, pero a su vez yo le menciono que Adolfo Bioy Casares escribió La Invención de Morel y que tuve el honor de conocerlo. Yo conocía a muchos escritores célebres y mi vida en realidad no se puede contar sin agradecer.
el contacto que tuve con los grandes autores. Y esos escritores, la cuenta de Escritores Haciendo Cosas lo que hace es buscar un poco imágenes de autores, de escritores que están haciendo algo que no únicamente es escribir, sino algún otro tipo de Eso cosas. es una lástima que no hay video de donde estoy haciendo CrossFit con Juan Rulfo, o esa memorable ocasión en que fui con Octavio Paz al Hipódromo de las Américas, Octavio apostando dinero, ¿no? Sí. O Carlos Fuentes tocando la trompeta como se oye a lo lejos, Sí. de un demente neurótico. Yo siempre he tenido también esa curiosidad. Antes de entrar a micrófonos, te pregunté por la célebre foto de Rogelio Cuellar, que Borges le decía el duende, porque lo cachó en el mingitorio de Bellas Artes. Por cierto, mingis extránfora, que en latín quiere decir meándose fuera de la olla. Bueno, pues después aparte de ser ilustrativa esta plática, bueno, como vamos a ir aprendiendo. Jorge, platiquemos un poco sobre un bosque flotante. Un bosque flotante es tu obra más reciente, tu novela más reciente, en la cual pues nos hablas de muchas cosas, pero la memoria es algo que se encuentra dentro. Aquí no vamos a spoilear el libro, pero pues haces memoria de en algún momento una etapa hace algunos años, pero también involucras a tu Miss, a tu maestra, que gracias a ella estás actualmente donde estás en el mundo de la escritura. Igualmente el problema que por ahí suscitó con tu mamá respecto de algunos temas de memoria. Sí, una trombosis cerebral que le provocó amnesia. Y al final, o bueno, no al final, durante toda la trama vas como trabajando ese tema de la memoria entre el recuerdo, pero entre el olvido también. Carajo, entonces qué buen lector es este. Qué bonito resumen. Mira, de hecho, fíjate, le atinaste. La novela se llamaba Bosque es Memoria. Okay. Porque mi mamá tuvo una amnesia provocada por una trombosis cerebral. Y ella lo que empezó a hacer fue una especie de referencia, un código de referencias donde amarillo era jirafa, azul era café. 7, mi papá. No tenía mucha lógica, y yo era un niño bastante malo, Entonces yo era muy gringo, yo no hablaba español, yo aprendí español gracias a que iban a Estados Unidos, vivíamos en un bosque en Estados Unidos, y iban mis parientes de Guanajuato a ayudarla a ella a recuperar su pretérito y su idioma español. Aunque ella ya no recuperó, ella hablaba otras 3 lenguas antes de la trombosis. Ella tocaba el piano, leía solfeo, eso ya no lo recuperó. La señora con la que se casó mi papá no regresó del bosque. Esa mujer, que era mucho más divertida, creo yo, esa se quedó en el bosque. La que salió es mi adorable madre, que todavía vive, y por eso me apuré en escribir la novela sobre 2 pilares. 1, dar testimonio, como me lo pidió mi maestra, Mrs. Elaine Grabsky, a quien adoro y le agradezco, que me regaló mi primera libreta, porque yo hago dibujitos y hago muchas pendejadas en libretas. Pues la primera libreta me la dio Mrs. Grabsky. Fíjate que ella ya se fue de este mundo, pero cuando publiqué mi primer libro en el Fondo de Cultura Económica, mi mejor amigo Bill me dijo: ¿puedes venir pronto a Washington? Porque se nos va a ir la maestra. Entonces me llevé las capillas. Antiguamente se hacían, antes de que saliera, se escribía máquina, luego alguien lo pasaba en linotipo, luego se hacían galeras y luego se hacían capillas, que eran las pruebas finas, y me las llevé. Y entonces le enseñé las pruebas finas a Mrs. Grabsky y me dijo: "We always knew this was gonna happen." Es decir, siempre supimos que esto iba a suceder. Es el mejor elogio para la vocación. Y qué mejor reseña también de todo esto. Precioso. ¿No? O sea, ahora hay que agregar que Bill, el que me llamó, también tiene un papel protagónico en la novela, porque él y yo vivimos una experiencia traumática que no hay que revelar. No, esa no la vamos a revelar, pero sí, porque es algo muy fuerte. Todo el mundo que está viendo u oyendo esto tiene que comprar 2 ejemplares de Un Bosque Flotante, uno para consumo personal y el otro para regalar a la persona a la quien más quieras, y hacer un diálogo en un sauna. Bueno, Bill
De hecho, es el autor del final de la novela. Alfaguara respetó la letra de su máquina de escribir y se puede ver que la tipografía cambia y es tipografía de máquina de escribir porque ese güey escribió el final. Entonces, cuando la presente con él ahora en inglés, va a salir en inglés, yo le dije, yo presento la novela hasta la página en donde ya está tu carta, eso lo presentas tú y echas a perder el final. Excelente. También, digo, dentro del Bosque Flotante, que es una novela, pero otro mundo en el que te mueves dentro de la literatura es el cuento. El cuento es un género por el cual tú navegas y te disfrutamos muchísimo. Ahora en la pandemia, que bueno, que nos pegó a todos de muchas formas, pero el encierro fue un común denominador de esta pandemia, ¿no? Bueno, el encierro y la muerte, desgraciadamente. Sí. Pero pudiste en esta pandemia editar un libro, bueno, sacar un libro y que Minerva lo editara sobre cuentínimos. Sí, estoy orgullosísimo de eso. Son 60 cuentínimos. Yo le llamo cuentínimo en homenaje a don Efraín Huerta, que escribió los poemínimos, y yo tuve el honor de conocerlo y de abrazarlo, y ahora lloro venir a México sin que esté aquí David, que fue mi padrino y me salvó la vida. Los cuentínimos se me ocurrió porque estaba yo trabajando en la embajada y era una manera de demostrar que el Instituto Cultural de México en España tenía vida, desde mi habitación. Y la vida era en inventar pequeños cuentos de 3 a 10 líneas. Bueno, se publicaron 60 en Minerva Editorial, busquen el libro, está a la venta, aparte tiene multimedia, acercas el celular y se oye mi voz, está y se ve el video de cómo dibujó Rep. Miguel Repiso, que conocemos como Rep, yo lo conocí aquí en la FIL. Nos hicimos amigos aquí en la FIL porque él estaba haciendo caricaturas de Borges, de Bioy, de Cortázar, y yo me acerqué a besarlo. Cosa que le sacó de onda. Y cuando publiqué el primer cuentínimo, me habló de Buenos Aires y me dijo, oye, dale, yo podría ilustrarle mañana. Y le dije, no, a ver, mejor, manda tú la ilustración y yo hago el cuento. Y así nos vamos turnando. Luego se puso muy chiquifriqui porque me mandaba la ilustración faltando, por ejemplo, 10 para las 12, que es cuando queríamos subirlo. Y entonces yo tenía que escribir un cuentínimo en 9 minutos. Que los mejores son los que hice en 4 minutos, maestro. Pero entonces yo también me vengué porque yo hacía unos cuentínimos súper enredados y se los mandaba faltando 5 minutos. A ver qué pintas, güey. En Buenos Aires. Entonces los empezó a publicar el periódico Página 12 en Buenos Aires. En México los publicó el periódico Milenio. En España no quisieron publicarlo ningún periódico a pesar de que yo soy colaborador del país. Pero quizá por eso mismo no quisieron publicarlos. Y Minerva los recopiló. Y soy muy feliz. No, está increíble el libro, en serio. Si pueden conseguirlo, están ahorita en el stand de Impronta. Y bueno, ahí pueden no sé cuánto cuesta, pero es baratísimo. Sí, no, está increíble. Es más barato que un Fruitsy. Jorge, bien, creo que hablar contigo, indudablemente hay que platicar un poco, no mucho, sobre La Emperatriz de Lavapiés. Uy, es que es parte de mi corazón. Es un libro que se ha ganado tu corazón y el de muchos lectores. Creo que muchos te conocimos por esa obra, una obra que la verdad pues es un long seller, denominado long seller, ¿no? Sí. Que se mantienen en el tiempo y es un libro que te mantiene enganchado porque no es que tenga esos altibajos de la novela policíaca, pero nos va llevando en la vida de un personaje muy interesante que, bueno, todo empieza en un avión y bueno, ahí se darán cuenta desde es un homenaje, ¿no?, al exilio español, porque es un exiliado que vuelve a Madrid después de 70 años. Una metáfora de lo que ahora me pasó a mí, aunque yo solo tengo 60. Es un homenaje a Madrid. Pero si te das cuenta, hay por lo menos 4 o 5 párrafos largos, que es la evocación de la Ciudad de México. Y cómo extrañamos cosas. Hay una página, hay un parrafito que incluso me hace llorar,
que es, yo lo he hecho, y lo hacía más cuando bebía, que es llamar a México por Lada, al azar, nada más para oír que alguien diga, bueno, porque te hartas de que la gente diga. Nostalgia pura. Nostalgia pura. Agrégale los tacos de suadero y ya tienes un problema. Con un lulú de grosella y ya tienes un problema, porque eso lo pides en Europa creo que te encarcelan. Te meten al manicomio. Es una novela, además, déjame nada más presumir, que honrosamente fue finalista del primer premio Alfaguara, y aquí anda Sergio Ramírez, que me ganó ese premio, junto con Eliseo Alberto, que se convirtió en mi hermano mayor. Lichi. No pasa un solo día sin que yo piense en Lichi. En la próxima novela que sale en febrero, hay un homenaje de cuando llevé las cenizas de Lichi a Cuba. Wow, y bueno, sabemos que tenías una relación muy estrecha con Lichi, y que bueno, también le dedicaste algunas páginas cuando cuando falleció Lichi, le dedicaste unas páginas incluso en tu columna de Milenio. De Milenio, Agua de Azar, y creo que eso nos habla un poco también de la relación que tienes con otros escritores, pero no porque sean escritores, más bien se vuelven tus amigos. Por supuesto. Gente que es escritora, ¿no? Entonces, yo no tengo, que yo sepa, escritores, enemigos no. Sí hay dos personas que sé que me odian, pero uno es un saltimbanqui y el otro es un advenedizo. Pero entonces, de los escritores. Yo incluso publiqué un libro que se llama Signos de Admiración, motivo por el cual hay una anécdota muy curiosa que ya te contaré. Sí, claro. Y yo lo que trato de hacer siempre es aprender de las voces privilegiadas que he tenido la ocasión de escuchar. Tuve la fortuna de conocer a Rulfo, a Paz, a Fuentes. Con Gabo hice una amistad más que cercana porque teníamos el mismo tratamiento de cáncer en la época en que nos diagnosticaron. Yo sigo aquí, él ya se fue. Álvaro Mutis, que era una voz, nunca mejor dicho, una voz maravillosa para aprender a ser un buen escritor. Y con Lichi viví muchas cosas porque en realidad yo al principio lo quería matar porque me ganó la Alfaguara, pero él me hizo ver que eso es un delito. Se llama homicidio y te meten a la cárcel. Entonces, en lugar de eso, nos volvimos hermanos y hasta la fecha sigo hablando con su fantasma. No, bueno, es que la verdad que el tener esa platicar con fantasmas de las personas que queremos, que admiramos y que se vuelven nuestros amigos, creo que es un ejercicio forzoso para todos nosotros. Y bueno, ya para terminar esta plática con Jorge F. Hernández y hablar, bueno, su obra es bastante amplia. Aquí tenemos solamente algunos de los Me honra ver el tambache. Libros que tienes el montón de piedras que son una antología de cuentos con dibujos míos en la portada. O sea que es una joya bibliográfica. Y está el solsticio de infarto, que lo mejor que tiene este libro es el prólogo que escribió Juan Villoro. Porque, como Dickens en la canción de Navidad, o Jimmy Stewart en la película Qué bello es vivir, a mí ya se me concedió saber lo que piensa de mí el mejor escritor de México cuando yo me muera. Él ya lo publicó aquí, porque pensaban que me iba con un infarto, y aquí sigo, chiquillos. Qué buena onda que tengas todos los libros, estoy emocionado. Qué bueno, la verdad. Ahorita te los firmo para que los puedas vender en internet a un precio superior, por supuesto. Claro, que tengan un sobreprecio importante. Jorge, por último, escritores haciendo cosas, lo que queremos retratar no como una plática principal, sino interesarnos sobre tu obra, sobre lo que has hecho respecto y dentro de la literatura. Pero, ¿qué hace Jorge F. Hernández? Sabemos que es librero, sabemos que es lector, sabemos que es escritor, pero ¿qué le gusta hacer a Jorge F. Hernández cuando no está haciendo ninguna de esas cosas? Yo vivo en mis libretas, ocupo mis libretas donde hago dibujitos, de ahí salen muchos personajes que les pongo nombre. Cuando puedo compro soldaditos, que soy coleccionista, no los pinto, porque soy muy malo. Joy Laville me hizo el honor de regalarme unos que pintó Jorge Ibargüengoitia, que es como mi padre. Por cierto, la nueva novela que sale en febrero,
En la portada van a poder decir los lectores, Joy ahora hizo una portada para otro Jorge, porque va a salir con portada de Joy Laville. Wow. Lo que hago en Madrid también, que no lo hacía en México, es caminar. Tengo a un paso el Parque del Retiro y soy muy de tertulias en cafés. Ahora la tertulia se está improvisando en Pérgamo y yo soy un habitante de tertulias, ya sea taurina o literaria o de todo, y básicamente eso es lo que yo hago. No, bueno, pues la verdad que conocer un poco más sobre Jorge Fernández siempre es interesante y un gusto el haber podido platicar contigo, Jorge. Nos da muchísima alegría que ahora estés en la Feria Internacional del Libro. Tendrás eventos, presentaste algunos libros y estarás en algunos eventos, lo cual nos da siempre muchísima esperanza en que esta FIL siempre va a estar cargada de buenos escritores. Digan lo que digan, a pesar de las protestas, no podemos dejar que deje de haber FIL. La FIL es la ventana del idioma español, es lo que nos une y nos reúne. Podemos debatir muchísimas cosas y podemos no estar de acuerdo con otras, pero lo que no debemos soltar es el milagro que se dio aquí en Guadalajara hace 36 años. Yo he faltado a solo 5 ediciones, venía yo de cazautógrafos y ahora vengo como Margot Glantz. Pues muchas gracias, Jorge, y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Escritores Haciendo Cosas. Hasta la próxima.